sino poniendo el foco, poniendo el ojo en la ocupación de las camas críticas, porque ha ido creciendo en Córdoba, de manera lenta, pero ha ido creciendo. Y uno ve la foto de Europa, que está adelantada algunos meses, de lo que podría llegar a venir a Córdoba. Es una buena pregunta, Jorge, y por ahora no nos estábamos ocupando de la ocupación de camas críticas, porque en realidad el porcentaje era prácticamente inexistente teniendo en cuenta lo que había pasado en el pico de la segunda ola, ya por mayo, junio, julio también, pero lo concreto es que empieza a moverse lentamente esa cuestión de la ocupación de camas críticas que por ahora no se trasluce o no se traduce en muertes o en la gravedad de los enfermos, ¿no? Pero lo concreto es que se ha ido incrementando en los últimos días, Jorge. Claro, arrancamos con este porcentaje, Néstor. Mira, 1,5 de camas críticas el 23 de diciembre con 51 internados. El 26, 3 días después, 2,5% de camas críticas y 87 internados. Petete, permitime una cosita. Tengamos en cuenta que el 23 de diciembre estábamos transitando los 5 o 6 días posteriores a la explosión de casos recién, ¿no? Porque habíamos empezado diciembre con una situación relativamente normal y cuando promediaba la segunda semana de diciembre es cuando empieza a darse esta ola de contagio masivo. Claro, y está bien que lo subraye, Néstor, porque fíjate, ¿no? Siempre se dijo, o al menos se instaló esto, la variante Omicron da en general cuadros suaves. Más contagiosa, pero más leve. Sí, no se va a los pulmones. Exacto. Eso es lo que se instaló en la gente. Arrancamos con 51 internados y comenzamos a subir. Y por más que no sean cuadros tan graves, son tantos los casos que algunos se complican y ya tenemos 351 internados en un puñado de días en relación al 23 de diciembre, con una suba de las camas críticas al 12,9%. Un porcentaje que todavía es ínfimo, Petete, pero que de todas maneras, si consideramos la suba que se ha dado desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero, es importante y no hay que dejar de mirarlo. Como para seguirlo. Está Paula Fernández con el tema. Hola Paula, buen mediodía. Jorge, Néstor, ¿cómo están? Buen mediodía. Y con respecto a lo que ustedes están comentando de esta suba en la ocupación de camas críticas y otras cuestiones que tienen que ver con el COVID, como por ejemplo nuevas cepas, nuevas variantes, bueno, nos vinimos a hablar con la doctora Graciela Sadino para sacarnos algunas de esas dudas. Ella es la presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Estamos con la doctora. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Y bueno, primera pregunta tiene que ver con la ocupación de camas críticas y este aumento tan abrupto en estos últimos días. Hola, buenos días. Sí, yo coincido con lo que ustedes dijeron recién. En principio toda la información que estamos recibiendo de Europa y de Sudáfrica, que es donde se descubrió, digamos, esta variante nueva Omicron, habla de que serían casos leves. Lo que sucede es que tenemos una explosión de casos, una suba tan exponencial que es de esperar que suban la cantidad de pacientes internados. Si bien, como bien dijeron, no sube la mortalidad, sí hay que remarcar que la mayoría de las personas que están internadas y sobre todo en áreas críticas pertenecen a aquellas personas que tienen o el calendario de vacunación incompleto o que no están vacunadas. La mayor cantidad de pacientes en camas críticas tiene que ver con los no vacunados, ¿no es cierto? Sí. Un 80%. Entiendo que sí, que el porcentaje es la gran mayoría, ¿no? Eso también se ha visto en los niños en la edad que todavía no tienen indicada la vacuna, ¿no? ¿Esta situación preocupa o es algo que se esperaba? Yo creo que es esperable si uno ve las estadísticas y creo que para saber si verdaderamente nos va a preocupar, creo que falta tiempo. Creo que estamos recorriendo la historia y que falta. Entiendo que es mucho el recurso que tenemos de camas todavía como para preocuparnos, pero creo que puede ser una alerta para que aquel que todavía no se vacunó lo piense de nuevo y vaya a vacunarse. En cuanto a los casos, y si se considera que estamos atravesando el pico, ¿estos casos se esperan que bajen tan abruptamente como subieron? Y la verdad es que no te puedo contestar esa pregunta. Lo que vemos de nuevo con Sudáfrica o Europa, algunos países como Sudáfrica o Noruega, Dinamarca, ya están reportando un descenso brusco de casos. Si nos reflejamos ahí podría ser de esperar, pero todavía no sabemos, falta transitar estas semanas a ver qué pasa.
¿qué se sabe de la nueva variante? Porque a medida que vamos transitando estas nuevas cepas, apareció ahora IHU, ¿puede ser? Sí, una variante que le han dado el nombre de IHU. Es una variante que se reportó en Francia, 12 casos en una región de Francia que lo reportaron ayer, pero que el caso cero sería de un viajero de Camerún. Le dieron nombre IHU y todavía nos falta saber si va a ser más contagiosa, más grave, es algo absolutamente incipiente. ¿Y qué se sabe de la flurona? Bueno, flurona es el nombre que se le ha dado a la coinfección de gripe con COVID. El tema es que es de esperar que si esto ocurre en personas con comorbilidades o con factores de riesgo para complicaciones por COVID, daría para esperar que eso fuera digamos, más grave o que pudiera tener más chance de mortalidad. Lo cierto es que todavía no sabemos porque hay casos reportados así incidentales. También se reportaron un par de casos en Brasil, pero todavía falta tiempo para saber si verdaderamente esa coinfección puede generar mayor mortalidad o mayor gravedad. Jorge Néstor, la doctora los está escuchando. Sí, hola doctora, ¿cómo le va? Aquí con Néstor Gino, PTT de la Salud. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? La primera gusto, pregunta, buenos días. gracias. La primera pregunta que queremos hacerle con Néstor es si la variante Omicron es predominante y si realmente los casos que se están viendo, algunos complicados, tienen que ver con esta variante o con la Delta, porque se instaló probablemente por defecto de información de la prensa o porque la noticia vino del ámbito internacional y nos quedó eso, que Omicron no se va a los pulmones, que es simplemente un resfrío fuerte, y estamos viendo casos de gente con fiebre alta que también la pasa mal en su casa, aunque no necesite internación. ¿Esto tiene que ver con que estamos hablando de casos mezclados o estamos hablando de Omicron? Mira, por un lado, ya hoy el Ministerio de Salud reconoció la circulación comunitaria en Argentina. En Córdoba ya hace un par de semanas que se habló de eso y acá las autoridades sanitarias hablaron de que el 80% de los casos que se reportan en Córdoba son de la variante Omicron, pero queda ese otro 20% que pueden ser sobre todo de la variante Delta, pero todavía queda alguna circulación de la variante Gamma. Que esta ya sabemos, la Gamma es la que generó la segunda ola, la Delta es la que vino después, que sabíamos que daba más complicaciones. Entonces, puede ser tanto que sean casos por esas variantes, como puede ser que al aumentar la cantidad de casos de Omicron, estamos viendo aquellas personas que sí podrían llegar a evolucionar graves por la Omicron y que todavía no lo tenemos tan claro, porque estamos viviendo el minuto a minuto con esto. Doctora, recién se tocaba el tema de flurona, esta historia que parece de nunca acabar, porque estamos vacunados contra el COVID, un alto porcentaje de la población intenta completar el esquema contra el COVID, ahora aparece esta combinación COVID con gripe. ¿Qué recomendación daría usted frente a los casos? Yo sé que estamos ahora en plena temporada estival, pero entonces va a haber que vacunarse contra el COVID, también tener protección contra la gripe. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, la recomendación principal es una obviedad, pero vale la pena decirlo, es que en cuanto haya disponibilidad de vacuna antigripal, sobre todo para aquellas personas que tienen factores de riesgo de mala evolución por la gripe, que se vacunan todos los años, que no dejen de hacerlo, y también para COVID, que sobre todo aquellas personas que no se vacunaron o que tienen un calendario de vacunación incompleto todavía, no dejen de hacerlo, porque es la mayor herramienta que tenemos para evitar que esta coinfección, quizás no podamos evitar la coinfección, pero sí podemos disminuir el riesgo de que evolucione la forma clínica grave o a mortalidad. Permítame una última pregunta. Hoy hay bancos que están cerrados porque falta personal por los contagios o por los contactos estrechos. Hay fábricas. Hoy la Unión Industrial de Córdoba pidió que los contactos estrechos puedan trabajar sin necesidad de aislamiento. ¿Usted personalmente cree que es necesario el aislamiento de 5, de 7 días? ¿Que se puede rever eso frente a la situación que se está viviendo? Estamos quedando sin personal en algunos servicios claves debido a este protocolo y a la cantidad de contagios. ¿Cómo lo ve?
Sí, eso también lo estamos viendo en los servicios de salud, que están realmente tensionados por la cantidad de personal afectado, ¿no? Pero yo creo que fue súper correcto de parte de las autoridades sanitarias disminuir el periodo de aislamiento de los contactos estrechos, pero yo creo que hay que seguirlo implementando porque eso disminuye un poco la progresión explosiva de nuevos casos si no aisláramos los contactos estrechos. Bueno. Gracias, doctora, por su tiempo. Muy Gracias, amable. doctora, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan